Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Alimentos en Evolución. Soy el Dr. Paco Blancas, doctor en Ciencias en Alimentos. En nuestra temporada hemos explorado los sabores ancestrales, desmitificado los ultraprocesados, desentrañado la química de nuestros platos y vislumbrado el futuro con proteínas innovadoras como los insectos y la carne cultivada. Pero si pensaron que ya habíamos alcanzado el límite de lo futurista, prepárense porque hoy vamos a llevar la innovación alimentaria a un nivel completamente nuevo, digno de una secuela de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de un concepto que aún para muchos suena a utopía tecnológica o a una escena de Star Trek, la comida impresa en 3D. Sí, lo escucharon bien. ¿Se imaginan una máquina que capa por capa construye su comida con una precisión micrométrica, seleccionando ingredientes y formas que desafían la imaginación? Un chef del futuro que no usa cuchillos, sartenes ni fuego, sino algoritmos, extrusores y una biblioteca de tintas comestibles. Sé que la idea puede sonar un poco descabellada, quizá incluso fría, artificial o hasta un poco intimidante para algunos. Es natural, estamos hablando de desdibujar las líneas entre la cocina tradicional, la tecnología y la biotecnología. Pero la impresión 3D de alimentos ya no es solo una fantasía, es una realidad en laboratorios de investigación, en cocinas de vanguardia y poco a poco en aplicaciones industriales, abriendo puertas a un mundo de posibilidades en la nutrición personalizada, la gastronomía creativa, la optimización de recursos y la solución de problemas alimentarios complejos. Así que pongan a un lado sus espátulas y sus cucharas, dejen que su imaginación vuele porque vamos a explorar cómo esta tecnología está redefiniendo no solo lo que comemos, sino cómo se produce, se prepara y se percibe la comida. ¿Es el chef del futuro una máquina? ¿Perderemos el toque humano, la calidez y la tradición en la cocina? ¿O esta tecnología nos liberará para ser más creativos y sostenibles? Vamos a desentrañar los secretos, los desafíos y el inmenso potencial de la comida impresa en 3D. Muy bien, para adentrarnos en el mundo de la comida impresa en 3D, primero debemos desmitificar la tecnología subyacente, la impresión 3D. En su esencia es un proceso de fabricación aditiva, donde un objeto tridimensional se construye superponiendo sucesivas capas de material. Todo esto guiado por un diseño digital. Ahora, el giro fascinante es aplicar este mismo principio a los materiales comestibles. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuáles son esos componentes claves de un sistema de impresión 3D de alimentos? Bueno, vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Lo primero es la impresora 3D de alimentos como tal. Son máquinas especializadas. Si bien comparten el principio fundamental de las impresoras 3D convencionales, estas que trabajan con plásticos o metales y se han puesto muy de moda, incluso ya para fabricar cosas de decoración o obras de arte, estas ahora, o este mismo principio está adaptado para manejar materiales comestibles. Esto implica controles de temperatura y humedad, materiales de grado alimenticio, por supuesto, en sus componentes, y sistemas de extrusión o deposición específicos. Por otro lado tenemos los materiales comestibles, lo que podríamos llamar como si fuese la tinta o el filamento alimentario. Y aquí reside la clave. No imprimimos con tinta líquida como en una impresora de papel, sino con pastas, geles, purés o polvos finos que deben tener propiedades reológicas que tienen que ver con flujo y deformación muy específicas. Estos se conocen como hidrogeles alimentarios o tintas alimentarias y son los verdaderos ingredientes con los que la impresora dibuja en el espacio. Y estos pueden ser desde purés como de algunas frutas como mango o verduras como zanahoria, espinaca, pueden ser purés de carne o pescado picado. Y estos requieren una consistencia y viscosidad adecuadas. Por otro lado, también podemos utilizar o se pueden utilizar geles y pastas. Estos elaborados con almidones, que pueden ser de maíz o de patata, algunas proteínas, que pueden ser de suero, de guisante, caseínas, o hidrocoloides, como agar-agar, carragenina y gelatina. Estos dan la estructura deseada a estos geles y pastas. También podemos utilizar o se están pudiendo utilizar chocolates y pastas de azúcar. Estos son materiales ideales por su capacidad de solidificar rápidamente y mantener la forma. También existen pruebas y desarrollos que involucran quesos blandos o pastas de queso procesados. Incluso ingredientes más innovadores como pastas a base de algas o proteínas de insectos también están siendo ya exploradas para la impresión 3D de alimentos. Otra cosa que es bastante necesaria, además de la impresora por sí misma y los materiales comestibles, es el software de diseño asistido por computadora.
Y todo comienza con un diseño digital tridimensional del alimento deseado, como se haría con una impresión 3D de plásticos o metales. Este modelo, que se crea con software, tiene que especificar con precisión la forma externa, el tamaño, la estructura interna, como pueden ser rejillas o patrones huecos, y en sistemas avanzados incluso la distribución de diferentes tintas para dar sabores o texturas deseadas a los alimentos impresos. Por otro lado, ya tenemos el proceso de construcción capa por capa. La técnica más común es la extrusión por deposición del material. En este caso, una jeringa o cabezal de impresión deposita el material comestible capa por capa, siguiendo el patrón digital. A medida que una capa se deposita, se espera que se solidifique o se mantenga estable lo suficiente como para soportar la siguiente capa, construyendo el objeto en vertical. Aquí puede haber diferentes técnicas, otras de ellas incluyen sintetizado por láser, que utiliza un láser para fusionar selectivamente partículas de polvo alimentario, como pueden ser azúcar o especias, dándoles un patrón deseado, o también la técnica de unión por aglutinante. En este caso, un cabezal deposita un agente aglutinante líquido sobre una capa de polvo alimentario, y así se va construyendo las diferentes capas del alimento deseado. Pero más allá de la novedad, existen fascinantes ventajas potenciales de esta tecnología, y una de ellas, que es de las más atractivas, es la personalización extrema y la nutrición de precisión. Esta es quizá la promesa más revolucionaria. La impresión 3D permite crear alimentos con perfiles nutricionales exactos para cada individuo, basándose en sus necesidades dietéticas, estado de salud, como pueden ser si la persona tiene diabetes, alergias o deficiencias alimentarias, su edad o incluso preferencias genéticas. Imagina una barrita energética diseñada para un maratonista con la cantidad precisa de carbohidratos, electrolitos y proteínas para su peso y el clima. O imaginemos una galleta dietética para un diabético con la dosis exacta de fibra, edulcorantes y sin azúcares añadidos. La dieta uno para todos se convierte en las dietas 1 a 1. Otra cosa que es súper interesante es las formas, texturas y experiencias sensoriales novedosas que podríamos dar con este tipo de tecnología. Los chefs y diseñadores pueden crear estructuras geométricas imposibles de lograr con métodos tradicionales. Esto no solo revoluciona la presentación, piensen en intrincadas celosías de chocolate, espirales de puré o esculturas de pasta, sino que también permite experimentar con nuevas texturas en la boca, cambiando la forma en que percibimos y disfrutamos la comida. Un punto súper importante y que tiene mucha relación con varios otros episodios que hemos tratado en el podcast es la reducción de desperdicio alimentario. La impresión 3D es un proceso aditivo, lo que significa que solo utiliza la cantidad exacta de material necesario, minimizando los recortes, las sobras y el desperdicio de ingredientes. Además, tiene el potencial de transformar subproductos alimentarios, como residuos de frutas, pulpas de vegetales o incluso recortes de carne, en tintas valorizadas y apetitosas, dándoles una segunda vida. Por otro lado, tenemos el acceso a la nutrición en contextos especiales y desafiantes. Pensemos en poblaciones vulnerables, pacientes con problemas de masticación o deglución, ancianos con apetito reducido o necesidades nutricionales específicas, o incluso astronautas en misiones de larga duración. Se pueden crear alimentos con texturas suaves y fáciles de comer, pero con una densidad nutricional altísima, y formas atractivas para estimular el apetito. Como ven, la impresión 3D no es solo un truco de magia tecnológica, sino una herramienta multifacética con un potencial inmenso para abordar desafíos nutricionales, gastronómicos, ambientales y logísticos en el panorama alimentario global. Pero vamos a hablar ahora de aplicaciones actuales, sobre todo cuáles están ya en desarrollo y cuáles podrían ser las futuras aplicaciones de estas tecnologías. Ya no estamos hablando de un futuro lejano en ciencia ficción, La comida impresa en 3D ya tiene sus pies en nuestras mesas, aunque aún de forma incipiente y en nichos muy específicos, pero su evolución es rápida y fascinante. Una de las principales aplicaciones que ya se está llevando a cabo de este tipo de tecnologías es en la alta cocina y la gastronomía de vanguardia. Unos chefs visionarios y restaurantes de varias estrellas precisamente están a la vanguardia de este tipo de tecnologías y ya experimentan con impresoras 3D para crear elementos decorativos comestibles o para dar formas y texturas intrincadas a purés, salsas y postres. Esto permite una creatividad estética sin límites y una presentación que eleva la experiencia del comensal. Imaginen un plato donde cada elemento parece una pequeña obra de arte o una delicada estructura natural. Algunos ejemplos reales, por ejemplo, en el Food Inc., que es un restaurante pop-up que surgió en 2016, fue el primero en servir comidas completamente impresas en 3D. Empresas como Byflow en Holanda han desarrollado impresoras compactas para restaurantes
y Chalk Edge en el Reino Unido se especializa en impresoras de chocolate de alta resolución. Y precisamente hablando de esto, una de las aplicaciones también que está muy utilizada y se está desarrollando bastante es lo que tiene que ver con chocolatería y confitería avanzada. Este es uno de los campos más desarrollados y comercialmente viables. La impresión 3D permite crear chocolates con diseños increíblemente intrincados, logotipos personalizados, patrones texturizados o incluso esculturas de azúcar y mazapán que serían imposibles de tallar a mano con esa precisión. Otra de las aplicaciones que ya se está llevando a cabo es precisamente lo que tiene que ver con la nutrición personalizada para uso en dietas terapéuticas y la salud. Específicamente las dietas a medida para cada individuo, este es el santo grial y la aplicación más prometedora de la impresión 3D de alimentos. Imaginen ir a su médico o nutriólogo, obtener un análisis detallado de su genoma, su microbiota y sus necesidades nutricionales específicas y que su desayuno o cena sea impreso en la cantidad exacta de vitaminas, minerales, macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas, además de fibra y bioactivos que su cuerpo necesite ese día. Para personas con condiciones médicas como diabetes, celíaca, alergias alimentarias múltiples o intolerancias, esto podría ser revolucionario, eliminando el riesgo de contaminación cruzada y controlando con precisión cada ingrediente. También tenemos las aplicaciones en alimentos para disfagia y adultos mayores. La empresa alemana Biosung Food Innovations ha sido pionera en desarrollar alimentos impresos en 3D bajo su marca Smooth Food para pacientes con disfagia, que es dificultad para tragar. Estos alimentos tienen una textura suave y homogénea para evitar atragantamientos, pero se imprimen con formas atractivas, como flores, animales o réplicas de la comida original, para hacerlos más apetitosos y dignos, mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Y por qué no también pensar en aplicaciones que ya se están utilizando como las que tienen que ver con el control de porciones y calorías. Las impresoras pueden dosificar con exactitud el tamaño y la densidad calórica de los alimentos, facilitando la gestión de peso y dietas controladas. Por otro lado tenemos todo lo relacionado con sostenibilidad, eficiencia y nuevas fuentes de proteínas. Ya hemos hablado un poquito sobre fuentes alternativas de proteínas en el capítulo anterior, pero específicamente cuando hablamos de proteínas alternativas y sostenibles, las tintas alimentarias pueden y están siendo desarrolladas a partir de proteínas de fuentes no convencionales y más sostenibles, como proteínas de insectos, que ya lo mencionamos, puede ser grillo, gusanos, de la harina y otro tipo de insectos comestibles, también de algunas algas, de legumbres concentradas o microproteínas, principalmente derivadas de hongos. La impresora puede texturizar y dar forma a estas proteínas para que imiten la carne o el pescado, ayudando a superar la barrera de la aceptación del consumidor por su aspecto y textura. Por ejemplo, RevoFoods ya ha lanzado al mercado europeo un filete de salmón vegano impreso en 3D, a base de proteínas de plantas y algas, que incluso tiene las vetas de grasa y el color del salmón real. Díganme si eso no es súper interesante. Tenemos en este mismo sentido la revalorización de subproductos y reducción de desperdicios. Las cáscaras de frutas, la pulpa de vegetales sobrantes de jugos, los residuos de cervecerías o los recortes de la industria cárnica pueden ser procesados, deshidratados y convertidos en pastas o polvos utilizables como tinta alimentaria. Esto no solo reduce el desperdicio en toda la cadena de valor, sino que también crea valor a partir de lo que antes se descartaba. Y ahora bien, vamos a hablar un poco de las aplicaciones futuras. Aquí podemos entrar en los terrenos un poco de la ciencia ficción, o no tanto quizá, ¿no? Lo que tiene que ver con el espacio, la exploración planetaria, puede ir muy de la mano con el futuro de la impresión en 3D. La NASA ha financiado activamente la investigación en impresión 3D de alimentos, sobre todo para misiones espaciales de larga duración, específicamente a Marte. La idea es que los astronautas lleven cartuchos de ingredientes básicos, que pueden ser polvos de nutrientes, aceites, agua, e impriman comidas frescas a demanda, reduciendo el peso y el volumen de la carga y proporcionando variedad para la moral de la tripulación. También otro de los ámbitos que se está intentando desarrollar es lo que tiene que ver con la preparación de alimentos en hogares inteligentes. Una impresora de alimentos en cada hogar conectada a tu wearable de salud que imprime tu cena basándose en tu perfil de salud, tus preferencias y los ingredientes disponibles en los cartuchos, podría ser una realidad funcional en unas pocas décadas, democratizando la nutrición personalizada. Tomen nota y recuerden esto en unos 20 años más. El potencial es vasto y multifacético. Desde hacer la comida más nutritiva, segura y accesible, hasta más sostenible, estéticamente sorprendente y relevante para un futuro con recursos limitados. Pero, ¿será que el chef del futuro será una máquina? Aquí entramos a diferentes terrenos, tanto los desafíos
las cuestiones éticas y el alma de la cocina. Ante tanta innovación y potencial transformador, es no solo natural sino crucial que surjan preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene la impresión 3D de alimentos para nuestra cultura culinaria, nuestra relación con la comida y el futuro de la gastronomía tal como la conocemos? Dentro de estos desafíos tecnológicos, ingenieriles y económicos también, que están aún por superarse, tenemos específicamente la variedad de texturas y propiedades sensoriales de los alimentos. Replicar la complejidad de una pieza de carne real, con sus diferentes tipos de tejido, marmoleado, de grasa y jugosidad, o la delicadeza y estructura de una hoja de lechuga, o la frescura de una manzana, sigue siendo un gran desafío técnico. La mayoría de los alimentos impresos actualmente son pastas, geles o productos de textura suave y homogénea. Otro reto importante es la velocidad y la eficiencia de la producción de estos alimentos. Las impresoras actuales son relativamente lentas para la producción masiva a escala industrial o incluso para una cocina de restaurante con alto volumen. Se necesitan avances en la velocidad de extrusión y solidificación, eso sin duda. Algo que es también muy importante es lo que tiene que ver con los costos de la tecnología y los cartuchos. La tecnología aún es cara. Tanto la adquisición de las impresoras como el desarrollo y producción de las tintas alimentarias especializadas, limitando su accesibilidad a la alta cocina, investigación o aplicaciones muy específicas. También la estabilidad y vida útil de las tintas es un reto bastante importante a destacar. Desarrollar materiales comestibles que tengan una vida útil adecuada, que no se degraden y que mantengan sus propiedades durante el almacenamiento y la impresión es un reto de la ciencia de los alimentos. Y por último, en este sentido, pero no menos importante, la seguridad alimentaria y la higiene. Asegurar la higiene, la esterilidad y la inocuidad de los bioreactores, las tintas y las propias impresoras es de suma importancia y requiere estrictos protocolos de seguridad alimentaria. Pero, por otro lado, el factor humano y la cultura tiene mucho que ver, tiene mucho que decir. Significa que al utilizar este tipo de herramientas nuevas de impresión 3D, ¿estaríamos perdiendo el alma de la cocina? Esa experiencia táctil y emocional de cocinar. Para millones de personas cocinar es mucho más que preparar una comida. Es un acto de amor, de creatividad, de expresión cultural, de tradición familiar. Se perderá el placer de amasar, de cortar con destreza, de oler los aromas que se mezclan, de experimentar con ingredientes frescos si una máquina asume la mayor parte de este proceso. Preguntas interesantes que hacernos, ¿no? Esa conexión con el origen y la naturaleza es también muy importante. Si la comida se imprime a partir de cartuchos estandarizados, ¿perderemos la conexión fundamental con la tierra, con los ciclos de la naturaleza, con los agricultores que cultivan nuestros alimentos? ¿Se volverá la comida una commodity más, despersonalizada y desconectada de su origen? Otra cosa muy interesante es el factor asco, o la percepción de artificialidad. Al igual que con la carne cultivada en laboratorio que mencionamos en el episodio anterior, la percepción de que la comida impresa es artificial, poco natural o incluso un engaño puede ser una barrera psicológica significativa para la aceptación masiva de los consumidores. La mano del chef, el trabajo artesanal, tiene un valor cultural y emocional, más allá de la mera eficiencia. Pero, ¿es esto realmente comida? Una pregunta filosófica. La pregunta filosófica que subyace es si un plato creado por una máquina sin la intervención humana directa, el fuego, los sentidos, la improvisación, sigue siendo comida en el sentido cultural, emocional y tradicional que le hemos dado a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas preguntas para dejar ahí y que puedan ustedes contestar. Pero hablemos de las oportunidades y el futuro como herramienta complementaria. Sin duda, esto es una herramienta que puede ser bastante creativa para los chefs. Lejos de reemplazar al chef o a los cocineros, la impresora 3D podría convertirse en una herramienta más sofisticada como un horno de convección de última generación o un robot de cocina avanzado. Podría liberar al chef de tareas repetitivas y permitirle concentrarse en la visión artística, en la experimentación de sabores y en la creación de experiencias multisensoriales. Los chefs del mundo podrían ser diseñadores de alimentos y arquitectos culinarios. Por otro lado, la educación y democratización de la nutrición podría ser una herramienta poderosa para educar a los niños sobre nutrición, imprimiendo formas divertidas con alimentos saludables o para adaptar dietas específicas en entornos hospitalarios o de atención domiciliaria, haciendo la comida mucho más palatable, segura y atractiva. Y por último, la sostenibilidad y ética. Si podemos reducir drásticamente el impacto ambiental de la producción de alimentos y en algunos casos abordar cuestiones éticas relacionadas con el trato animal, ¿no es una tecnología que merece nuestra atención y desarrollo, incluso si desafía nuestras nociones tradicionales de la cocina? Yo creo que sí. La pregunta no es si la comida impresa en 3D llegará o si es posible, porque ya está aquí.
La pregunta más importante es, ¿cómo la integraremos en nuestra sociedad? ¿Será un lujo exclusivo, una solución de emergencia, una herramienta para dietas especiales o transformará la cocina casera y la cultura alimentaria global? El chef del futuro quizás no sea solo una máquina fría, sino una poderosa alianza, un humano con una visión artística y un profundo conocimiento de los alimentos, trabajando de la mano con una máquina que ejecuta esa visión con una precisión nanométrica, abriendo un universo de posibilidades culinarias. Así que ahí lo tienen, amigos. La comida impresa en 3D es una de las fronteras más emocionantes, desafiantes y en constante evolución de la ciencia de los alimentos. Desde la personalización nutricional a escala molecular hasta la alta gastronomía y la búsqueda de una mayor sostenibilidad. Su potencial para redefinir nuestra relación con la comida es innegable. Pero como toda tecnología poderosa, nos invita a una profunda reflexión sobre sus implicaciones éticas, culturales y sobre el papel que queremos que la tecnología juegue en algo tan íntimo, tradicional y fundamental como nuestra alimentación. Espero que este episodio les haya provocado la curiosidad, la imaginación y un sano debate interno. Las innovaciones como estas no solo son sobre lo que es posible lograr en un laboratorio, sino sobre lo que elegimos como sociedad, cómo priorizamos y qué valoramos en nuestros alimentos. Les agradezco haberme acompañado en este viaje a la vanguardia de la comida. Cuéntenme en nuestras redes sociales, ¿les emociona la idea de probar un plato diseñado y creado por una impresora 3D? ¿O prefieren siempre la cocina tradicional, hecha con las manos y con el corazón? ¿Creen que esta tecnología pueda coexistir armoniosamente con la cocina casera o la reemplazará en el futuro? Sus opiniones son cruciales para entender cómo vemos el futuro de nuestra alimentación. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Facebook, nos encuentran como Alimentos en Evolución, y escuchar este y todos los episodios del podcast en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Y también síganos en TikTok, donde subimos información sobre todo lo relacionado con la ciencia de alimentos. Los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos, siempre con una mirada desde la ciencia de los alimentos. Hasta la próxima.